Hola a todos, en este video vamos a ver una introducción a facturación, especialmente enfocado a profesionales de la salud. Y voy a tomar de ejemplo nuestro sistema de facturación para ir revisando al mismo tiempo los conceptos importantes en el tema de facturación y cómo se aplican en el sistema que tenemos para nuestros clientes. Primero, a manera de información general, CFDI significa comprobante fiscal digital por Internet. Es lo que comúnmente conocemos como factura o recibo de honorarios. ¿Ok? Si tú escuchas factura, recibo de honorarios, CFDI, usualmente se refieren a lo mismo. Hay diferentes tipos de comprobantes fiscales, siendo el comprobante de ingreso como factura, recibo de honorarios los más comunes, pero podemos tener otros tipos de comprobantes fiscales como sería el de egreso y el complemento de pago, traslado, nómina, entre otros. Ahora, este CFDI se emite a través de sistemas de facturación o a través de la página del SAT. La página del SAT es gratuito, pero no es el mejor sistema, no tiene la mejor interfaz de usuario y suele fallar mucho la página del SAT. Y por lo mismo, usualmente usamos sistemas de facturación que nos permiten emitir este tipo de comprobantes de una manera más rápida y más amigable. Voy a entrar en el sistema de facturación primero al módulo de factura avanzada que nos va a permitir ver qué información tiene una factura y luego vamos a ver cómo lo vamos a simplificar utilizando nuestro sistema de facturación. En factura avanzada vamos a ver que una factura tiene cuatro grupos de datos. El primero es el emisor. ¿Quién es el emisor? Es la persona que está emitiendo las facturas. En este caso estoy usando de ejemplo la cuenta de Xochitl Casas Chávez. Esta es una cuenta ficticia, es un certificado de sello que emite el SAT para ambientes de prueba, para que no crean que estoy vulnerando algún tipo de información sensible. En esta parte del emisor vamos a ver importante la razón social, el RFC, código postal del domicilio fiscal y el régimen fiscal del emisor. Usualmente vas a tener un régimen bajo el cual estás emitiendo facturas. Si estás hablando de un consultorio médico, puede ser el régimen simplificado de confianza o el régimen de actividad empresarial y profesional. Esporádicamente nos tocan clientes que tienen dos regímenes, por ejemplo, actividad empresarial y arrendamiento, actividad empresarial y otros ingresos, etcétera, ¿no? Que pueden tener dos regímenes bajo los cuales se emiten factura, muy poco común. Normalmente estamos hablando de uno que sería reciclo o actividad empresarial y profesional. En este ejemplo tenemos el reciclo. Esta parte del emisor se configura en el sistema y no lo necesitamos mover salvo que tengas algún movimiento en tus datos fiscales, por ejemplo, un cambio de domicilio. El receptor sería el paciente, el hospital, la aseguradora, etcétera, que te haya pedido factura. Y el receptor, de igual manera, tenemos que registrarlo con algunos datos importantes. Los obligatorios serían el RFC, razón social, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal. Existen algunos datos que no son obligatorios, que sería el resto del domicilio, y tenemos datos de contacto que tampoco son obligatorios, pero nos sirven para hacerles llegar la factura. Cuando nosotros tenemos un receptor, nos va a pedir que seleccionemos el uso de CFDI. Este uso de CFDI es el uso que le va a dar el receptor a la factura. Te lo deberían de compartir junto con el resto de los datos fiscales. En ocasiones no sucede y por lo mismo usamos una manera simplificada que sería para pacientes. Por lo general emitimos D01, que son horarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, asumiendo obviamente que estamos hablando de una factura de honorarios. Y gastos en general los usamos usualmente para ayudantías o para empresas. Hay uno que se llama sin efectos fiscales que también podemos usar esporádicamente. Esos tres son los más comunes que vas a llegar a utilizar, pero repito, te lo debería de proporcionar el paciente o el receptor de la factura. Luego tenemos el concepto. En el concepto tenemos varios datos importantes. Podemos, en este caso, seleccionar un concepto o podemos hacerlo desde cero. Hay una clave del SAT, este es un catálogo estandarizado que emitió el SAT donde tenemos que seleccionar alguna clave. El más común que usamos con nuestros clientes es el de servicios médicos de doctores especialistas. Y pondremos honorarios médicos, que sería la descripción, el precio unitario, unidad de medida, que si es servicio estamos hablando de unidad de servicio, y el tema de los impuestos, que si estamos hablando de honorarios médicos sería exento de IVA. Puede haber retenciones de impuestos. ¿Cómo funcionan estas retenciones? Cuando una persona física le factura honorarios a una persona moral, se debe retener cierto porcentaje de ISR. Esa es la retención más común que nos toca, pero nos puede tocar otro tipo de retenciones cuando el concepto sea distinto a honorarios. Por ejemplo, puede haber retenciones en arrendamientos, en comisiones, entre otros. Y también puede haber retenciones en actividad empresarial cuando estás facturando a través del reciclo. El reciclo, cuando le factura a una persona moral, siempre se debe de agregar las retenciones.
Esa parte suena complicada, pero no te preocupes, nosotros ya lo simplificamos bastante. En un momento te voy a mostrar. Y ya vimos los tres grupos de datos, emisor, receptor, conceptos, y el otro es la configuración del comprobante, que es la información del pago. Tú puedes emitir una factura que ya cobraste, que ese sería el caso normal con un paciente. Cuando el paciente te paga, tú le pides los datos fiscales y le emites la factura y ese dinero ya está en tu cuenta. Y la otra es una factura que no has cobrado, que usualmente lo vemos con empresas, principalmente con aseguradoras. Si tú le facturas a GNP hoy, GNP no te ha pagado ese dinero, sino que te pide la factura por adelantado y en 15 días, 20 días te lo va a depositar. El método de pago, eso es lo que le informa al SAT. PUE o pago en una sola exhibición le está informando al SAT que esa factura ya la cobramos o se va a cobrar en el mes en el que la estamos emitiendo. Eso le da la señal al SAT que esa factura la tenemos que declarar porque ya está cobrada. Y el PPD o pago en parcialidades le informa al SAT que esa factura la estoy emitiendo pero no la he cobrado. Es lo más común con aseguradoras en el que emitimos PPD y una vez que nos pagan emitimos un complemento de pago. Entonces tenemos que seleccionar la información del pago, si ya recibimos el dinero o no. En caso de que pongamos el pago en una sola exhibición, la forma de pago la tenemos que seleccionar, ya sea efectivo, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito, etcétera. Y tenemos que seleccionar cómo nos pagaron. Una vez que llenamos esos datos, terminar de llenar aquí para emitir una. Vamos a ponerle aquí que fue con tarjeta de crédito. Se puede generar la factura. Y a grandes rasgos, esos son los datos de una factura: emisor, receptor, concepto y el tema de el pago. Ahora vamos a ver cómo lo simplificamos en este sistema. Tenemos la emisión de la factura rápida y aquí vamos a ver varias ventajas. Una, se simplifica mucho todo el tema de los datos y además usamos lenguaje más fácil de entender. Por ejemplo, método y forma de pago, simplemente te pregunta si la factura ya fue pagada o no, para que lo puedas seleccionar sin que te tengas que aprender qué significa pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. En el receptor nos limita el uso de SFDI para que podamos seleccionar los más comunes, los que aplicarían en el 99% de los casos. Y en concepto nos limita a alguno de los conceptos que nosotros ya agregamos. Por ejemplo, si es honorarios médicos para nuestros clientes que son doctores, nomás tienen que agregar honorarios médicos y nosotros ya nos encargamos del resto de la configuración del concepto, en el tema de clave del SAT, unidad de medida, impuestos, etc. De igual manera, tiene la ventaja de la parte de las retenciones, que cuando tú le vas a facturar en retenciones, bueno, le vas a facturar algún servicio a alguna empresa, el sistema calcula en automático las retenciones, no necesitas mover nada. Simplemente si detecta que le estás facturando a una empresa algún concepto que debería de llevar retenciones, el sistema las pone por ti. Entonces, de esa manera simplificamos muchísimo el tema de la emisión de factura y vamos a ver qué tan sencillo es emitir una factura. Especialmente alguien que ya tengo dado de alta, selecciono el receptor, ya viene por default honorarios médicos, selecciono el concepto, voy a poner precio unitaria que van a ser 1500. Ya me la pagaron con tarjeta de crédito, timbro. Y listo. Unos cuantos segundos me toma emitir una factura. Ahora, ¿qué pasa con las facturas que se emiten como pendientes de pago? Van a estar aquí. Ese sería el ejemplo más común, es con las aseguradoras, ¿no? Ahorita estoy emitiendo una a una persona física, pero el ejemplo más común sería con aseguradoras. Cuando tú emites la factura pendiente de pago, te va a salir en tu sistema que está pendiente. Y ya que recibes el dinero, necesitamos avisarle al SAT que ya recibimos el dinero. ¿Cómo le avisamos al SAT? Eso es el complemento de pago, es simplemente un complemento de la factura original donde estamos poniendo cuánto nos pagaron, cómo nos pagaron y cuándo nos pagaron. Si yo le doy clic en emitir complemento, me aparece todo prellenado y aquí vienen esos tres datos. Monto recibido, por default se pone el total asumiendo que te están liquidando en una sola exhibición. Forma de pago, por default se pone transferencia, que es la más común, pero aquí puedes poner cualquier otra. Y la fecha de pago. Timbro complemento y se acabó el problema. De esa manera ya tengo mi complemento de pago. Notas de crédito es muy poco común que lo lleguen a utilizar. Aplica principalmente para devoluciones, descuentos o correcciones de facturas ya emitidas. Usualmente lo revisa el contador cuando se llega a necesitar una nota de crédito, pero de igual manera aquí tenemos la opción de emitirlo, que es un comprobante de egreso. Y aquí también puedes revisar las facturas emitidas, pacientes, autofacturación, productos y servicios y demás.
Y esa sería una introducción rápida al tema de facturación. Dentro de lo importante que tenemos que saber y aprendernos es el uso de CFDI, que aquí vienen las opciones más comunes para los pacientes. Es un dato que el paciente nos debería de pasar, pero si no, seleccionamos la que venga aquí. En el tema de conceptos, nosotros ya agregamos el tema de las retenciones, que solamente aplica cuando le facturamos a empresas y va a depender esa retención dependiendo del concepto y la configuración de impuestos que tengan. Esa configuración usualmente la ponemos nosotros al momento de que agregamos los conceptos. Si necesitas un concepto adicional, nos puedes avisar para nosotros agregarlo y poner la configuración de impuestos y retenciones correcta. Y en método y forma de pago te tienes que aprender que hay una diferencia entre una factura que ya cobraste y por ende vamos a tener que declarar en ese mes y una factura que no hemos cobrado, como en el caso de aseguradoras, que la estamos dejando como pendiente de cobrar. Por lo mismo no se va a declarar hasta que el dinero esté en tu cuenta de banco, pero una vez que te transfieran ese dinero o te paguen ese dinero, necesitamos emitir un complemento que es simplemente marcar la factura que estaba como pendiente, marcarla como pagada. Y ese es el resumen de facturación, eso es lo más importante que tenemos que saber. Si van a estar usando nuestro sistema, te puedo asegurar que el proceso va a ser sumamente sencillo.